Adelante, siervo. Gracias, hermano. Dios bendiga a todos los hermanos que nos están escuchando en San Marcos, Guatemala. Una bendición grande hoy día martes, ¿verdad? Que podemos sacar otra vez la palabra de Dios, ¿verdad? Que puede llegar a su casa, puede llegar a su carro, donde quiera que usted esté oyéndonos, escuchando, ¿verdad? Puede llegar la palabra de Dios hoy a hablarle a su vida, puede cambiar su vida hoy. Yo creo que es el Espíritu Santo de Dios el que trae la palabra de Dios, puede cambiar nuestras vidas, y creo que es el único, ¿verdad?, el motor que tiene el ser humano, el Espíritu Santo de Dios, el que genera vida en nosotros, el que nos da vida, el que nos limpia, el que nos redarguye, el que nos ayuda, ¿verdad?, que es el Espíritu Santo de Dios. Y creo que hoy el Espíritu de Dios va a hablar una palabra fuerte, una palabra de cambio, de transformación. Puede transformar la mente, el corazón, puede cambiarnos la forma de pensar. La palabra de Dios nos puede llevar a niveles de expectativas, de verdad, esperar la palabra de Dios. Trae, ¿cómo puedo decirlo?, movimientos en nuestra vida, aviva lo que está muerto dentro de nosotros. Yo creo que la palabra de Dios es la única que nos puede, ¿verdad?, hacer despertar lo que un día Dios puso dentro de nosotros. Y hay muchos de nosotros que lo tenemos ahí, pero está muerto, duerme dentro de nosotros, y hace falta una palabra para activar, para que despierte lo que está dentro de nosotros de Dios. Y creo que la palabra de Dios de hoy es la palabra clave para romper toda artimaña del diablo, toda cizaña de Satanás. Yo creo que Dios tiene el poder para hacer cosas nuevas. Hoy el Espíritu Santo, cuando toma la palabra escrita de que está escrita en el libro, la Biblia, ¿verdad?, el Espíritu de Dios tiene el poder para transformar. No importa lo que usted está pasando, no importa su situación, donde usted esté, hoy se encuentre, ¿verdad?, Dios está hoy hablando, el Espíritu de Dios. Hoy martes estamos acá en vivo desde Miami, Florida. Queremos decirle, ¿verdad?, que le queremos, le amamos. Desde acá donde estamos, nuestro único objetivo de sacar esta palabra para San Marcos, para la región de San Marcos, para todos sus municipios alrededor, yo creo que es para traer cambios, ¿verdad? No es para traer resultados del Evangelio, es para traer arrepentimiento al pueblo. Yo creo que nosotros somos un pueblo de Cristo, un cuerpo de Cristo. Estemos donde estemos, estamos llamados para edificar el cuerpo de Cristo, tanto en Guatemala como a nivel internacional. Yo creo que Cristo tiene la capacidad, ¿verdad?, de hablar palabras que cambien, aún desde acá de Estados Unidos hasta a San Marcos, Guatemala. Yo creo que no solamente ahí, sino que los que se conectan también a través del www.celarradio.org. Yo creo que ahí también está llegando la palabra de Dios. Yo creo que está sonando la palabra del reino, donde está llegando hoy este mensaje de Dios. Y quisiera llamar, ¿verdad?, a saludar a aquellos amigos y hermanos que nos escuchan, y familiares que nos escuchan en la aldea de la Federación San Marcos, aldea del Rincón, también todo lo que son todo lo que es la cabecera departamental de San Marcos, San Pedro, todos los municipios, Palo Gordo, todo lo que nos escuchan en otros lugares, también en Quetzaltenango, donde quiera que llegue la señal. Yo sé que me han llamado de otros lugares que quizás nunca lo he conocido, pero hay personas que nos han llamado que de aldeas, de municipios que yo nunca había oído, pero yo sé que existen y están en San Marcos. Muchas bendiciones de parte de Dios, y quisiera bendecir su vida con esta palabra, que hoy estamos acá parados o sentados acá donde estoy en mi oficina, donde yo sé que Dios va a hacer cosas grandes para usted, para su familia, para su casa. Yo creo que Dios va a hacer cosas grandes en su ministerio. Yo bendigo, ¿verdad?, al hermano, el ministerio, a todos los hermanos que, pues, ¿verdad?, cumplen la labor en la 94.1, ¿verdad?, en San Marcos, en Sala Estéreo. Yo sé que Dios está haciendo cosas grandes, maravillosas, y quisiera empezar, ¿verdad?, dándole. El domingo que pasó terminé una serie que había empezado hace días, y la serie que se llamaba Arrepentidos y Convertidos, y ahora quisiera hablar de un punto muy importante. Yo creo que Dios es un Dios Papá es un Dios de, ¿verdad?, de orden, donde vamos a predicar la palabra de Dios con orden, con revelación, con sabiduría. Y creo que el Espíritu de Dios tome mi boca para que le hable hoy hasta su vida. Hoy despierte lo que un día está durmiendo. Hermano, quiero que le diga las consecuencias de pasar por pruebas, de pasar por luchas, de pasar por persecución, de pasar por momentos difíciles. Hay consecuencias de todo esto. El diablo, claro que sí genera poder muchas veces cuando pasamos por el desierto. En el desierto
desierto hay dos cosas: o pasamos a la tierra prometida o le creemos al diablo. O sea que cuando nos quedamos en el desierto, Dios quiere que entremos a otro nivel de expectativa, que pensemos que hay algo más para el pueblo de Dios, que pensemos que para los hijos del reino existe algo más profundo de allá. Y quisiera decirle que cuando el diablo ataca en las pruebas, en los momentos del desierto, momentos de angustia, de dolor, de tristeza, de luto, de muerte, el diablo va a atacar en esos puntos, pero ahí es cuando el Hijo de Dios tiene que utilizar la palabra de Dios para que aquello que está por dentro despierte, haya un rompimiento en el espíritu, en la esfera espiritual, para que la unción y el poder de Dios rompa todo lo que está por dentro negativo y empiece a ver, quizás no la aflicción, no la tribulación, empiece a ver la gloria y el peso de poder que trae Dios sobre la vida de un cristiano. Hay gente que mira a los cristianos que pasan por luchas, pasamos por luchas y pruebas, a veces miramos tanto la aflicción, tanta la angustia, la tribulación, y no enfocamos la mirada en el peso de la gloria que puede traernos Dios, ¿verdad?, a la vida de nosotros. He predicado acerca de esto, pero hoy quisiera darle el título a este mensaje que vamos a predicar hoy, ¿verdad? Desde acá donde estamos vamos a predicar la palabra de Dios, y quisiera que usted ponga atención a donde está, ¿verdad? Esta palabra va dirigida para aquellos que estamos pasando un momento determinado, pasamos por pruebas, dificultades, luchas, ¿verdad? Pasamos por enfermedad, por cárcel, por inculpa, por falsos testimonios, por muchas cosas que se pasa hoy. Quisiera decirle, ¿verdad? Esta palabra es para usted que se encuentra en el hospital, usted que se encuentra en la cárcel, usted que se encuentra pasando momentos difíciles de llanto, de lloro, de tristeza. Quizás perdiste un familiar, te sientes triste, te sientes, quizás no te sientes desprotegida en un momento, o desprotegido. Déjame decirte esta palabra. Dios dice, el Dios que te creó en el cielo, que formó tu vientre, formó tu cuerpo, Él está contigo hoy peleando la buena batalla. Y esta palabra, hermano, no es para bajar los humos a su problema. Esta palabra para que usted sepa de que hay resultados de Dios en su vida, de que usted hoy puede decir, yo voy a creerle a la palabra, algo va a pasar, un rompimiento tiene que venir, no importa lo que el diablo haya mandado. Si usted tiene vida, es porque usted está viva, está vivo, y Dios quiere hacer cosas con usted. Hermano, hay quienes se han muerto en el camino, se han quedado, pero si usted y yo estamos vivos, es porque Dios dice, con usted y contigo tengo un propósito, y no voy a acabar hasta que, no voy a terminar de hacer las cosas en ti hasta que llegues a cumplir tu carrera. Hay gente que se murió ayer, hay gente que se murieron, pero si usted está vivo, levante sus manos y diga, yo estoy de acuerdo con la palabra que hoy están hablando. Sé que estoy vivo porque tengo un propósito en la tierra. Yo no vine a calentar bancos, no vine solamente a barbechar, a hacer pan, a hacer albañil, a ser ingeniero. Está bien, hermano, usted y yo nos desenvolvemos bien en eso, pero le quiero decir algo: la empresa no lo va a salvar, el trabajo no lo puede salvar. Dios un día va a pedir cuenta de lo que usted haga en la tierra, de lo que usted lleve fruto en el reino. Hermano, tiene que ser productivo, se produce. Un buen padre tiene que producir, un buen pastor tiene que producir, un buen maestro tiene que producir, un buen empleado tiene que producir, un buen amo tiene que producir, buenos padres, buenos matrimonios tienen que producir, un buen evangelista tiene que producir, un buen maestro va a producir frutos en el reino. En el reino no se tolera aquella mediocridad que hoy anda mucho por ahí en las calles. Quisiera decirle, ¿verdad? Dios es Dios grande y poderoso. Si usted y yo estamos hoy con vida, es porque Dios tiene un propósito con nosotros. Es porque Dios dice, de ti levantaré naciones, de ti haré una gran nación. Papá dice hoy, ay hermano, eso fue para el tiempo de David. Mi hermano, créame, hoy se ha multiplicado más la humanidad, y hoy tanto que Dios necesita que no solo en San Pedro y en San Marcos, si se levantaran 20,000 Pedro, 20,000 apóstoles, Pablo, no alcanzan para predicar el evangelio, porque nos hemos limitado, hermano, nos hemos limitado a una mente pequeña. Dios quiere levantar de sus hijos, Dios quiere levantar de sus hijas, Dios quiere levantar de su pueblo, Dios quiere levantar de San Marcos apóstoles, profetas, evangelistas. Dios quiere levantarlo, pero ¿dónde están las atalayas del reino? ¿Dónde están los atalayas que se paran a decir, San Marcos, arrepiéntete? ¿Dónde está el pueblo que dice, aquí, hermano, he aquí? Dios quiere hacerlo. Muchas veces pensamos que Dios está interesado en organizaciones
o en proyectos de religiones. Hermano, déjame decirle que Dios hace tiempo no está ahí, porque empieza todo lo que es un avivamiento en la Biblia se convierte en una norma, en una religión, pero un movimiento del Espíritu Santo es un movimiento, hermano. Para una gente estar avivada tiene que estar danzando, y si danza, sí predica, si no, no predica. Hermano, un avivamiento tiene que ver con lo que aviva Dios dentro de uno, pero después se tiene que dar ese movimiento espiritual. El movimiento, hermano, haya pereza, sueño, lo que es cansancio, el movimiento no le importa. Si usted no lo quiere hacer, Dios escogerá a otro. Si el otro no lo quiere hacer, papá escogerá a otro. Y si los hombres no lo quieren hacer, Dios levantará piedras y hablarán. Es porque Dios dice: yo voy a acabar contigo y sin ti, voy a llegar sin ti o contigo, no importa el que se para adelante. Dios dice: si tú no te paras en la brecha, levantaré otro que sí quiere. Es que esto, hermano, se trata de que, hermano, mi prueba, mi lucha, mi angustia, no importa, hermano, sacúdase. Hay algo más fuerte que eso, hay algo más digno que eso. Hermano, no enfoque su mirada en lo que el diablo ha trazado. Mire con los ojos espirituales cuántos están a favor de usted. Mire la montaña que lo rodea, mire los muros que lo cubren. El Rey de Reyes, Señor de Señores, ha mandado su ejército para libertarlo de la cárcel, para sacarlo de la muerte, para sacarlo de las amenazas de los hombres. Creo que Dios en estos últimos tiempos está levantando hombres con visiones de reino, no con mentalidad de iglesia. Así lo digo, hermano. A nosotros se nos enseñó por años: la iglesia de Cristo solo está esperando. Sí, hermano, la iglesia de Cristo, imagínese usted, el reino y su justicia. La iglesia de Cristo debería estar buscando el reino de Dios y su justicia, no esperando la venida. Porque si esperamos la venida, hermano, en este momento, tal como está el asunto, hermano, déjeme decirle, la iglesia no está preparada para un arrebatamiento de una segunda venida de papá. Tenemos que prepararnos más y más cada día. ¿Por qué, hermano? Porque la iglesia tiene que estar unida, una iglesia firme, una iglesia pura y sin manchas. Y en este momento la iglesia hay quienes ven Cristo, ven, yo digo que venga, pero no le va a pedir, Cristo nos va a pedir cuenta, hermano. Y en este caso deberíamos estar corriendo a evangelizar. Una de las formas de que Dios va a usar nuestro cuerpo en estos últimos tiempos es cuánto nosotros le damos a Dios, es cuánto le prestamos a Dios de nuestra vida, es cuánto Dios toma de nosotros, es cuánto Dios toma de su casa, es cuánto Dios toma de su carro, es cuánto Dios toma de su familia, es cuánto Dios tiene de su terreno, de su negocio. Es que Dios quiere abarcar todo, hermano. La palabra Señor en la Biblia es cuando la palabra Señor significa dueño de todo lo que usted tiene. Ser esclavo de un Señor implica no tener nada. Pero cuando la gente piensa que tiene lo que tiene por su fuerza, pero que hacen, por lo que trabajan, lo pierden todo, hermano. Es que hay gente que piensa que porque Cristo le ha prosperado, se merecen todo. Entre Cristo más te dé, más Dios te va a demandar, más Dios te va a pedir, más Dios te va a levantar, más Dios, así como Dios te levanta, así mismo va a pedir que bajes. Porque cuando Dios te levanta, Dios te eleva, Dios mismo hará que bajes. ¿Por qué? Porque lo que Dios te dio, Dios te lo va a pedir. No te creas, hermano, que es tuyo. Mira, tus hijos le pertenecen a Dios. Puede ser que tus hijos no han entrado al reino porque tú crees que son tuyos, pero cuando tú dices, estos hijos me los dio mi Dios, y mi Dios los tiene que traer. Pero cuando usted piensa que son suyos, mi hermano y hermana, todo va a quedar ahí, en palabras, puros cuentos. Quisiera entrar al mensaje de hoy. Esto lo dije inspirado, lo sé, el Espíritu Santo. Quisiera entrar al mensaje de hoy con la palabra de la Biblia en la mano, la espada de Dios en mi mano. Cuando hay propósito, escúcheme, este es el título de esta prédica. Cuando hay propósito, Dios pelea por nosotros. Así se llama. Cuando hay un propósito en la vida de un hombre y de una mujer, Dios pelea por nosotros. Ahora, diré esto: cuando Dios nos llama, número uno, cuando Dios nos llama,
o voy a decirlo al revés, voy a volver a la introducción a esta palabra que puede tocarle hoy su mente y romper todo pensamiento de religión. Ahora, cuando hay propósito de Dios en nuestra vida, Él pelea por nosotros. Ya no es su fuerza, ya no es mi fuerza, es Él el que pelea por nosotros. Ahora, cuando Dios nos predestinó, la palabra predestinar es decir, nos hizo anticipadamente. Cuando Él nos predestinó, cuando Él nos llama, cuando Él nos justifica, cuando Él nos glorifica, hermano, si de Él empieza todo. Un día le dije a un hombre que se creía que la santidad le podía generar un cura, un pastor con sus normas y leyes, porque hay gente que piensa que la santidad depende de una estrategia religiosa con normas y reglas establecidas en un lugar. Hay gente que piensa 34 puntos doctrinales para no pecar más. Hay gente que piensa, voy a poner esta norma para que el hermanito no peque o el hermanito no sea un infiel. Lamentablemente esto le ha fallado a la iglesia religiosa tradicional. ¿Por qué le ha fallado? Porque se olvidó y no entiende, no tiene la revelación de que Dios fue el que predestinó. ¿De dónde empieza la vida del hombre? Empieza en la vida de Dios. No es que Dios empiece en la vida del hombre. ¿Cómo es que usted le quiere enseñar a Dios? Dios no puede ser enseñado por nadie. Usted y yo somos los que necesitamos la enseñanza de Él. Por eso la Biblia dice, Él nos predestinó. Empieza todo en la vida de Dios. Él nos predestina, Él nos llama. Y si Él nos llama, Él nos justifica. La palabra justificar significa ser libre de culpa. Ser libre de culpa. Quiere decir que no depende de usted de mí. Solo necesitamos arrepentirnos y reconocer que somos pecadores y ponernos al pie del llamado del que nos predestina, del que nos llama, de aquel que nos justifica y de aquel que nos glorifica. Mano, nadie puede ser glorificado si antes no es justificado. Jamás un hombre puede ser glorificado si antes no es justificado. ¿Cómo es eso, hermano? Eso yo no lo entiendo. Cualquiera puede decir que glorifica a Dios, pero si no es justificado, lo siento, no está glorificado a Dios. ¿Por qué, hermano? La palabra justificado significa libre de culpa. Y hay gente en la iglesia hoy culpable. Es que por mi culpa estoy pobre. Es que por mi culpa no prospero. Es que por mi culpa estoy enfermo. Es que por mi culpa, y toda esta culpa que el diablo se ha puesto una mentalidad en esa gente, que es por su culpa. Entonces cualquiera que se sienta culpable no puede ser glorificar a Dios. Porque, hermano, que la palabra glorificar es alguien que apunta con el dedo señalando a otro, diciendo como venía aquella mujer que glorificó a Dios por medio de Salomón. Digo, bendito sea tu Dios, Salomón, bendito sea tu Dios, porque mira tu reino, qué grande, qué ensancha. Porque Salomón no era un pobre, Salomón tenía sabiduría, Salomón tenía relación con Dios, Salomón tenía un resultado de una relación. El resultado de una santidad genera riqueza en un hombre. Voy a volver a decirlo. La relación trae resultados. La relación de Dios con el hombre con Dios genera resultados. ¿Y cuál es eso, hermano? Genera riquezas, tanto espiritual como material. Por eso cuando dice la gente, yo glorifiqué a Dios, pero usted lo glorificó con la boca. Pero, hermano, me lleva 20 años y no puede subir de escalón, hermano. Hermano, usted no está juzgando, no, me libre Dios, hermano, no. Solo quiero decirle que hay más para usted, mi amado hermano, que hay más para mí, que hay más para todos los hijos de Dios, que Dios nos quiere ver abundantes, Dios no nos quiere ver escasos, Dios nos quiere ver cabeza y no cola. Dios quiere que estemos arriba y no abajo, que vamos a la punta de lanza y no en la cola. Dios quiere que seamos primeros en todo, hermano, en todo. Por eso le digo esto: cuando hay propósito, Dios pelea por nosotros. Ahora, cuando Dios nos llama, cuando Dios nos predestina, cuando Dios justifica, cuando Dios glorifica, está hablando de un varón, de una hembra o género, un solo género, varón. Está
hablando de que la santidad no depende del hombre. La santidad no depende cuánto mi padre me diga, mi hijo no tomes alcohol, mi hijo no haga esto, y mi hijo no lo va, mi hijo no meta las manos ahí, y no, mi hijo te estoy diciendo que no meta las manos ahí, y ahí va uno dudoso, y me dice, no va a meter la mano que se va a quemar, y para allá va uno, no meta la mano, mijo, y metió la mano, se quemó, se lo dije que no metiera la mano, mijo, y pues está llorando. ¿Por qué? ¿Por qué? La santidad no depende de esos regaños, hermano. La santidad depende de aquel que nos llama. ¿Quién fue el que lo llamó a usted y a mí? ¿Quién fue el que lo llamó? ¿Quién fue el que le dijo, Jorge, eres tú mi profeta en el reino, te llamo, ven, ¿verdad? Pero ya de ahí tiene que pasar mucho. El que predestinó nuestra vida fue Cristo del principio. Él nos llamó, Él nos predestinó, nos llamó. El llamado tiene que ver con un manto de servicio. Predestinar es una identidad de que ya somos. La palabra predestinar es que ya somos, no fuimos, somos. El llamar tiene que ver con un manto de servicio en el reino. 2, justificar. Esa palabra justificar es hacernos libres de culpa. Nadie puede servir a Dios siendo un culpable. Nadie puede servir a Dios en el reino siendo un culpable, sintiéndose culpable por todo. Hermanos, que de pequeño no importa, hermano, yo pecó. Y yo no estoy diciendo, yo no le traigo libre albedrío para pecar. Lo que quiero decir es que hay gente que el diablo a veces cometemos errores y el diablo viene a decir en la mente, pecaste, eres un condenado. Hermano, si usted cayó ayer, levántese, pídale perdón a papá. Dios es un Dios de misericordias. Yo voy a predicar a un varón antes de estar yo acá. Dios está pidiendo y llamando al arrepentimiento a un pueblo. Hermano, ¿por qué? Porque el arrepentimiento genera vida en nuestra vida. Yo creo, hermano, con todo mi corazón lo creo, que nosotros los hijos de Dios somos los que vamos a generar, ¿verdad?, la belleza, el rostro bello de Cristo aquí en la tierra. ¿Cómo? Glorificar a Dios. Glorificar a papá tiene que ver con cuánta abundancia contamos, cuánta abundancia de palabras, cuánta abundancia de sabiduría, cuánta abundancia de conocimiento, cuánta abundancia de riquezas materiales. Yo, hermano, cuando alguien me dice, hermano, yo no creo en la prosperidad, yo creo que esos son unos falsos, hermano, yo miro a ese pueblo, lo veo triste y digo, qué miserables son, porque ellos piensan, porque ya tienen una casita, el otro hermano no lo necesita. Hermano, entre más se le dé a un hombre, más se le va a demandar. ¿Por qué? Si usted tiene $1 millón de quetzales, $1 millón de dólares en los Estados Unidos, ¿usted cree que lo va a tener guardados en un banco? En el reino no funciona. En el reino siempre hay necesidad. En el reino Dios te dice, siémbramelo a 50 niños que no tienen que comer allá. Pero, hermano, ¿usted cree que con 20 pesos usted va a agradar a Dios? Lo siento, hermano. Salomón no glorificó a Dios con $30. Salomón demostró que era un hombre que relacionaba con Dios. ¿Por qué? No porque se vestía de santidad apariencia, porque se vestía de una relación con Dios, una relación, un manto genuino, un llamamiento de Dios genuino, algo apostólico y profético en un hombre. Algo, a eso Dios nos llamó, hermano. Hermano, estamos llamados para ser buenos padres, sí. Usted también está, aquel que no siente el deseo de predicar, fue llamado para ser un buen padre, lo dije al principio, un buen matrimonio, un buen maestro, un buen hijo, un buen abuelo, ¿verdad? Un buen diácono, un buen mujer, un buen cantor, un buen levita. Estamos llamados a eso. Pero cuando Dios está diciendo, Él nos llamó, nos predestinó, nos llamó, nos justificó, nos glorificó, está hablando de gente que sobresale del montón. Está hablando de hombres y mujeres de que sobresalen del montón, que pasan de un lado a otro, que ya no son comunes en una ciudad, que ya no son comunes con el mensajito de siempre, se pasan allá, rompen todo sistema del infierno. Hay brujos que se sacuden por la palabra de Dios. Hay gente, como dijo el apóstol Pablo, un día el apóstol Pablo se paró ante un brujero, le dijo, hijo de todo engaño, hijo del diablo, apártate, porque solo tortuerce los caminos de Dios. Hay gente que tiene pena de predicar este evangelio porque les da vergüenza, hermano, y tienen que ser muy elocuentes. La elocuencia, hermano, muy éticamente, ética. Así me tienen ya cansado.
hablando con ética, hablando con elocuencia, y no tienen ni poder en lo que hablan. Por eso, mientras estoy diciendo esta palabra, Dios lo llamó a usted y a mí, nos llamó a hacer dar este mensaje en el reino de Dios. Ahora, voy a entrar al mensaje. Cuando Dios nos llama, nos predestina, nos llama, nos predestina, nos justifica y glorifica, nadie, pero nadie puede hacernos frente. Nadie, es nadie. Hermano, estoy pasando por prueba, por lucha, por dolor. Nadie le puede hacer frente, hermano y hermana. Nadie. Ahora voy a dar el fundamento de la palabra de Dios, y aquí es donde está fuerte. En el libro de los Hechos, capítulo 12, versículo 1 en adelante, voy a leer esto. Esto está fuerte. Está muy fuerte. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Mire, hermano, mire este hombre. Y voy a seguir leyendo. Y viendo que esto había agradado a los judíos, y míreme, escúcheme, agradó a los hombres, había agradado a los religiosos, había agradado a aquellos que tenían apariencia, agradó este hijo del diablo, había agradado a otros más hijos del diablo. Ahora, viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado peso, lo puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados, cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. O sea que lo iba a matar, este hombre iba a matar. Si mató a Jacobo, iba a matar a Pedro también. Ahora, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Ahora, versículo 6, cuando Herodes le iba a buscar, cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre los 2 soldados, sujeto con las cadenas, y los guardias delante de la puerta la guardaban. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: levántate y envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que era una visión, que veía visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma. Usted se puede imaginar, hermano. Las puertas se le abrieron, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Ahora, había una expectativa en aquella vida de aquel varón. Había una expectativa del pueblo. El pueblo, hermano, Dios Cristo le había mostrado, pero no solamente había matado a Cristo, le matan a Jacobo, y ahora querían también arrancarse a Pedro. Había una expectativa de aquello que esperaban que Pedro pagara por lo que predicara. Pero déjeme decirle algo: a Pedro Dios lo había predestinado, Dios lo había llamado, Dios lo había justificado, Dios lo había glorificado. Así que el diablo se puede levantar con cualquiera que tenga este llamado. El diablo podría ser que se levanta, pudiera ser que mató a Jacob. Jacob murió en el camino, pero Dios dijo: con Pedro voy a hacer cosas más grandes, con Pedro voy a pasar allá, con Pedro voy a llegar. Hermano, no estoy hablando del vecino, estoy hablando del apóstol Pedro, de aquellos que dicen: me agarro de la mano de Cristo para predicar el evangelio. Y hermano, le digo algo: Cristo lo sacó sobrenaturalmente, pero fue llevado a un lugar supremamente espiritual.
donde no entendía que estaba vivo, ni tan siquiera percibió que estaba despierto. Cuando tiene un encuentro con Dios, no tiene por qué temerle al diablo y a quien sea. Papá pelea por usted y por mí. ¿Por qué teme? Ahora, voy a decir esto, hermano. El tiempo va corriendo, pero voy a decir esto. Pregunta: ¿a qué se enfrentaba el apóstol Pedro en esta situación? Hay muchos que estamos pasando por esto, otros por menos, muchos por más, pero no es igual a lo que pasó Pedro. Ahora, el apóstol Pedro, ¿a qué se enfrentaba el apóstol Pedro? La Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne, sangre, principados, potestad. Hermano, no es contra carne y sangre, es contra principados, potestades, gobernadores y huestes de maldad en las regiones celestes. Esa es la lucha diaria. Pero mírenme, ¿a qué se enfrentaba el apóstol Pedro? Cualquiera que tenga un genuino llamado de Dios siempre va a andar a la expectativa, a la defensiva y a la ofensiva. Un día prediqué esto acerca de que el cristiano tiene que andar a la ofensiva y a la defensiva. Pero primeramente la iglesia hoy solo piensa que el diablo está ganando, siempre defendiéndose, solo defendiéndose, teniendo un escudo tan grande, una espada tan grande, un cinturón tan fuerte, una palabra que es tan poderosa, un calzado que usó Cristo Jesús, algo poderoso. Ahí va, ¿dónde está, hermano? ¿Cómo está? Ahí estoy, hermano, pasando los achaques aquí, hermano, que la voluntad del Señor, hermano, es que estemos enfermos, hombre. Es que el Señor, Él obra por senderos misteriosos, hermano. Hasta una ranchera le voy a cantar, hermano. Y llorando. Y parece que el diablo estuviera ganando. Tenga dignidad y levántese, sacúdase la maldición que opera en el barrio. Usted no ve que le está ganando. Los brujeros, los hechiceros cada día atacan y usted no se levanta. Tiene una gran espada ahí. ¿Para qué la tiene, hermano? Hermano, usted está hablando fuerte hoy, sí, fuertísimo, hermano, porque es que así tiene que ser. ¿A qué se enfrentaba el apóstol Pedro? Y cada uno a qué nos enfrentamos hoy. Cuando venimos a Cristo se nos dijo que todo estaba pagado. La gente pensó que todo era gratis aquí en el reino, sino que se le dijo que en el reino también había ataques, que había milicias de ataque. Pero también se le dice y se le enseña. Si a usted no le han enseñado, se lo digo yo hoy, usted tiene un paquete de armas. La Biblia dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, son armas poderosas para destrucción de fortalezas. Es Dios el que pelea la batalla. Hermano, ¿a qué nos enfrentamos hoy, hermano? ¿A qué se enfrentó el apóstol Pedro? La pregunta es, ¿a qué se estaba enfrentando el apóstol Pedro? ¿Contra qué peleaba? Número uno, a hombres que agradaban a hombres, hermano. Está fuerte. A hombres que agradaban a hombres. Esto es fuerte, hermano. Cuando hay una apariencia, el diablo sabe. Herodes sabía muy bien que por su propia fuerza no iba a poder matar a Pedro. A Jacob lo mató arriesgándose si el pueblo judío le decía un sí. Pero cuando mató a Jacob, el pueblo judío le gustó. Dijo Herodes, ahora sí los agradé y voy a utilizar a estos mismos que se llaman ser hijos de Dios, que operan en un ambiente religioso, que operan en un ambiente de iglesia, de un ambiente de palabra. A estos voy a usar para congraciarme y matar a este que tiene un llamado de Dios, que está tumbando reinos, está tumbando pensamientos, está tumbando conceptos en la mente. Entonces, digo, ¿a qué se enfrentaba el apóstol Pedro, hermano? Se enfrentaba a hombres que le gustaba agradar a hombres. En este tiempo, hermano, hay muchos que por agradar a los hombres, por agradar a la gente, no habla la verdad del reino. Hay gente que es cristiana, que los políticos le piden que prediquen un mensaje y ellos lo predican porque los políticos representan Herodes. Hay
gente predicadora que se venden con sobornos espirituales. Balaán está metido en medio. Balaán se vendió con ese espíritu de Balac, una doctrina del infierno que todavía hoy en día está metida en la iglesia. Ministros transeros que se dejan sobornar por gente política que rompen las buenas costumbres en el reino sin decir una verdad bíblica. Hermano, nosotros nos enfrentamos a este tipo de gente. No vas a predicar esto aquí, pero aquí los tenemos controlados a todos. Claro, a Herodes el negocio se le estaba yendo abajo, hermano. A Herodes el negocio se le estaba yendo abajo. Toda la fama que tenía se le estaba cayendo, porque la Biblia dice que esta gente empezaron a causar revolución, hacían grandes ambientes, cambiaban mentes, porque cualquier sistema en una región, en Guatemala, San Marcos, lo primerito que el Espíritu Santo quiere cambiar es la forma de pensar, es la forma de hablar. Y cuando el Evangelio llega a cambiar esa forma de pensar, la gente empieza a hablar diferente, y a la gente a la política, todo lo que se opone al reino, empiezan a temblar. Por eso la gente, cuando me oye predicar a mí, a muchos siervos de Dios, predicando este mensaje de cambio, les turba, les incomoda, hermano, saber cuando el evangélico es pobre, con chancletas, hay todo, con chanclas, hay todo desmerecido. La gloria de Jehová descendió sobre mí. Ahí va uno todo rasgadito, todo pobrecito, como Juan el Bautista, llorando. Los políticos lo aplauden. Miren, ese es su Dios, ese es un pobre. Pero cuando se levanta alguien con mentalidad de José, mentalidad del reino, mentalidad de Jesucristo que se hizo pobre para hacernos rico, cuando se levanta alguien así, Herodes tiembla, hijo, empieza a temblar, entonces empiezan a criticar. Ese que le estaba robando, esas buenas casas que tiene, esos carros que tiene, mira, pero nunca te diste cuenta que cuando yo estaba pobre y mendigo en Guatemala, cuando quebraba Piedrín, en aquella aldea donde me explotaban, ahí sí te agradaba. Pero hoy que Dios me ha levantado a predicar el evangelio, y es por su gracia. No te gusta, te ofende. Yo tengo mi negocio y mi compañía en los Estados Unidos, y cuando yo a trabajar en mi compañía les pongo reglas ahí. Si a usted no le gusta que hablemos de Dios, tome sus cosas y váyase. Porque la iglesia siempre ha estado pidiendo: ay, hermanito, ¿será que me puede prestar la libra de azúcar? Porque la iglesia entendió el significado sal, el concepto sal de la tierra, porque ese que da sabor, hermano, y el que sazona, claro, pero nunca ha entendido la palabra luz. La palabra luz es poseer sistemas del mundo. Hay una palabra que uno posea un ambiente, hermano. No es lo mismo que me decir a alguien: no, a mí no me gusta que en tu compañía oren antes de trabajar. ¿O sí? ¿No te gusta? Tienes que aprender, hijo. Se va a orar, aunque te duela. Se va a hacer. Poseer sistemas, poseer negocios. Dios quiere que nosotros seamos los que no agrademos a los hombres por agradar a hombres. Ay, hermano político, ¿cómo está? Cuchuchi, ¿cómo está, mi hermano? Ustedes quieren ese mantón de acá, hermano. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Solo Juan el Bautista fue el que se atrevió a decir un político en la Biblia: lo que hace no es lícito. Lo que estaba haciendo después trae muerte si no te arrepientes. He visto cuántas injusticias se han hecho en San Marcos y en Guatemala. A los que tienen les construyen casas, a los que se están muriendo de hambre ni los han visitado. Sinvergüenzas que son, agradan a los hombres. La iglesia se envuelve en rollos también. Allá va la iglesia a recibir y se quedan todos con ellos. Todos se quedan con ellos, porque agradan a los hombres, a una institución, a una asamblea, a una religión. Agradan a los hombres. Dios tenga misericordia de esos grupos y ojalá se arrepientan, y si no, que los demonios lleguen de noche y les toquen los pies y los arrastren. He visto hombres que no se arrepienten cuando uno les predica a Cristo, hermano. Un día mi pastor le estaba predicando en la calle: no, yo no creo en Jesucristo. Mi pastor dijo: te voy a predicar al diablo entonces. Si no quieres cómo te predico a Cristo, te predico al diablo. Ese tipo te va a llevar al infierno si no te arrepientes. Hermano, usted me está echando miedo. No, a medianoche cuando le dejaron los pies me llama, brother. Un día mi hermano cambió la forma de orar y le digo: Espíritu Santo, manda a los perros que muerdan a ese tipo.
A la medianoche nos estaban llamando con el tipo que era arrogante, con el pelo caído. Ayúdenos, ayúdenos, tengo miedo. Porque cualquier machito puede ser que se le aparezca ese tipo, hermano, tiembla. Por eso le digo, mire, ¿a qué se enfrentaba el apóstol Pedro? A hombres que agradaban a hombres, número 1. 2, se enfrentaba a ser encarcelado, a enfrentar cárcel por la palabra de Dios, a ser preso por la palabra de Dios. No se vendió por 5 pesos. Él dijo, voy a enfrentarme y voy a parar en la cárcel. ¿En dónde está eso, hermano? Hechos capítulo 12, verso 4. Dice, habiéndole tomado peso, lo puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados. Quiere decir 4 grupos, 4 soldados, 16 personas. Ahora, 16, hermano, ahí, guardando al apóstol. Pero cuando Dios sabía que había empezado con Pedro, no permitió que pasara esto. Pedro no le dijo, también Herodes, mira, ya no voy a seguir predicando este evangelio. Jesús creo que era un corrupto de Herodes y me voy a pasar a la asamblea tuya, voy a hablar en contra de estos cristianos. Cualquier cosa espanta a esta iglesia de hoy. Incluso la televisión cristiana da miedo oírla. Y la radio cristiana también ya mete miedo escucharla. Porque se oyen tantas cosas, tantas barbaridades que ahora la gente, opiniones de ellos, pero no respaldos bíblicos. Ahora, se enfrentaba a la cárcel número 2. A esto se enfrentaba el apóstol Pedro. Quizás hoy usted esté pasando por esta, ¿verdad? Está enfrentando cárcel por la palabra de Dios. O quizás por serse cristiano el diablo le mandó verdugos para que sus hijos fueran encarcelados, para que estuvieran presos en ese lugar. Le cuento, si hay hijos presos en el alcohol, encerrados en la drogadicción, encerrados en la prostitución, he visto niños en la pobreza, he visto niños que nunca deberían estar pasando la pobreza que están pasando, por unos padres arrogantes que no quieren arrepentirse y buscar de Dios, por gente que no ha enseñado el evangelio del reino con poder y autoridad, gente que ha preferido tener una religión y no una relación con papá. He visto niños caminar sin zapatos, caminar sin ropa, caminar diciendo, ¿dónde está Jesús? ¿A dónde está el Dios que predica a esta gente? Prefieren andar haciendo propaganda, andar haciendo 20,000 planes. Dios tenga misericordia. Tus hijos se pueden estar encarcelados. El diablo usted puede tener bajo presión. Y si tú dices, papá, yo me arrepiento porque quizás nunca enfrenté las cosas de la vida, hoy estuve huyendo y el diablo te metió en preso. Papá te dice, si te arrepientes yo te saco de ese lugar. Si te conviertes y reconoces que has pecado, Dios te saca de ese lugar. Y yo sé que tienes un llamado y estás vivo, papá lo va a hacer, mi hermano. No se preocupe, hermana y hermano, no se preocupe. Agárrese los cinturones y diga, yo veo un apóstol, veo un profeta que va a salir de esa droga. Yo creo que si el alcohol lo tomó, porque padres que dimos el ejemplo, que antes tomamos y que ahora nos convertimos y nuestros hijos quieren tomar, pero dice papá, Dios dice, yo porque tengo un llamado, yo los llamé, los predestiné, los voy a sacar, los voy a llevar, voy a levantar hombres, mujeres que prediquen el evangelio en San Marcos, San Pedro. Serás de Cristo, mi Cristo bautizará a la nación, mi Cristo levantará apóstoles, profetas y maestros de edificación del cuerpo, para que no haya arrogancia ni alabanza a un hombre, sino que sea exaltado el único y soberano Dios, a Jesucristo. Papá está hablando hoy. El tiempo se va acabando. La cárcel no detuvo al apóstol Pedro. Número 4. Número 3. Las cadenas se rompieron. Número 3. Las cadenas se cayeron. Un encuentro con Dios, hermano. Un encuentro con mi papá genera vida. Hermano, le digo, ni los hombres que favorecen a hombres se congracian con hombres pueden tener a alguien que relaciona con Cristo. Nadie lo puede hacer. Ni tan siquiera la cárcel lo hizo. Ahora digo esto, las rejas no pudieron hacerlo. Las cadenas se cayeron. ¿Cuántas cadenas de maldición hoy operan? Que el diablo quiere que sus hijos estén atados, nuestro matrimonio, nuestro hermano. He visto que la pobreza es un espíritu.
La pobreza y la miseria es un espíritu. Hay pobreza extrema y hay pobreza encubierta. La pobreza extrema es aquella que, la pobreza extrema es donde hace falta pan, donde hace falta ropa, donde hace falta todo, extrema. Y está la pobreza, eso hermano, no lo va a encontrar en un libro. La pobreza encubierta. ¿Y cuál es eso, hermano? Aquellos que aparentan ser ricos y son mendigos. Esto está fuerte, ¿qué quiere que le diga? Aquellos que aparentan ser ricos y son mendigos. Tú dices soy rico, le dijeron en Apocalipsis a un hombre, a una iglesia, mas yo te digo que eres un desbienaventurado y desnudo. ¿Por qué? Porque está la extrema por falta de conocimiento y está la pobreza encubierta, se encubre de algo rico pero mendigo. Como le digo, hay maldiciones que operan a través de cadenas que se tienen que romper. Hacerse uno cristiano en la vida no quiere decir que ya todo se rompió. Al venir a Cristo, usted y yo nacimos de nuevo y empezamos y ya tenemos segura la salvación. Pero el diablo va a empezar a traer a memoria las maldiciones generacionales que operaron en mi abuelo mío, mi tatarabuelo. 3 cabras, 2 cabros, esa es la riqueza para él. ¿Qué le digo? 5 puros grandotes así de aquellos tabacos grandotes, esa es la riqueza para él. Mi mente mía no tiene que estar ligado a eso. Pero ¿cómo para romper eso? La Biblia dice que en la boca está la vida y está la muerte. Si cuando estábamos en el mundo el diablo utilizaba estas palabras, esta boca la utilizaba para hablar palabras malas y sucias. Ahora que estoy en el reino, empiezo a entender que cada día tengo que decir: Padre, tengo que romper todo sistema del infierno. El diablo escucha que no puede tocar a mi generación. Me levanto, Padre, declarando que mis hijas le servirán a Dios, que mis hijas van a ser gente que prospera, gente que se levanta, aunque escuche el vecino: oiga el hermano, el que quiero oír, mis hijas le servirán a Dios, sin miedo. No como un católico ahí: ay, Padre, vete que vayan a ser santificados ya su nombre. El diablo se burla de esa gente. Pero cuando usted se para en la brecha como un vidente, como un profeta de verdad, un atalaya del reino, las cosas suceden. Las cadenas no pudieron detener al apóstol Pedro. Las cadenas se rompieron. El ángel, eso está en el versículo 7 del 12 de Hechos, dice: he aquí que se presentó el ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Escúcheme. Y tocando a Pedro en el costado, se despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Una sola palabra de Dios. Dios no mandó un millar de ángeles. Dios mandó un ángel. Uno bastó para cegar la vida a toda esa gente. Y las cadenas que amarraban las manos de Pedro cayeron en un segundo. Si usted cree esta palabra, Dios le está hablando y dice: papá, hoy las cadenas generacionales, esas maldiciones que van como una cadena atrayendo pensamientos de pobreza, pensamientos de divorcio. Se divorció la abuela, se divorció el hijo, se divorció toda la familia, se iban divorciando. Párese en la brecha y diga: hasta aquí, no habrá más desastres en el matrimonio. Párese en la brecha y diga: aquí no habrá más pobreza de esa miseria que vivieron mis antepasados. Hasta aquí no existirá más brujero, hechicero, idólatra, porque buscaré al único y verdadero Dios, al que salva y sana y prospera. Hasta aquí se acabó la miseria y la enfermedad. Usted dice: rompo, porque el médico le dijo: tu abuelo tuvo cáncer, usted también tiene que tenerlo. Rompa esa mentalidad. Si el abuelo lo tuvo, es porque no tuvo a Cristo. Usted tiene un pacto mayor, algo fuerte que dice: mi cuerpo será glorificado. Completamente sanado ha sido su cuerpo. Rompa los sistemas o mentalidades del infierno. Cristo rompió las cadenas. ¿A qué se enfrentaba el apóstol Pedro? A cadenas que lo sentenciaban a muerte. Número 4, ni la muerte, o se enfrentó a la muerte, pero ni la muerte pudo detenerlo. ¿Por qué? Porque este hombre, el apóstol Pedro, así como usted y como yo, tenían una vida y empezaba de la vida de Dios. Predestinar
llamar, justificar y glorificar. Todo empezó en la mano de Dios. Usted quiere que sus hijos sean santos y se preparen en santidad. No les ponga normas, entrégueselos a papá y diga: papá, si tú los predestinaste, tú los llamaste, hermano, el que llama y limpia. Como le digo, el que invita paga, compadre. Eso es lo que hace Dios. O sea, hay cosas en la vida que nosotros tenemos que aprender a entender, que ni la misma muerte pudo con el apóstol Pedro. La muerte lo esperaba, pero papá dijo: a este hombre le falta mucho, lo voy a sacar para que predique todo mi evangelio. Y creo que si ustedes estamos vivos hoy, ¿verdad? Estamos acá porque Dios quiere hacer cosas nuevas en nuestra vida. Quisiera decir esto al pueblo de San Marcos, San Pedro, otros lugares que nos escuchan. Quisiera orar por usted, por su familia. Quisiera bendecirlo. Quisiera romper hoy. Si usted puede, se atreve a llamar a la radio o se atreve a comunicar en este ministerio, ¿verdad? Vamos a orar. Tengo unos pocos minutos para terminar, pero quisiera cerrar orando. Declarar una palabra: que la cárcel no puede detener a sus hijos, ni tampoco las cadenas de maldiciones generacionales, ni tampoco el espíritu de muerte que atormenta de noche puede hacer en su casa. Digo esto, ¿verdad? No para opacarle su prueba, su dolor que tenga. Lo digo con certeza porque creo lo que predico, hermano, porque me creo lo que predico. Por eso lo digo. El reino de Dios está hablándole hoy a su vida. Usted dirá: ahora quisiera hacer este llamado para aquellos que nunca le han entregado su vida a Jesús, que jamás, o algunos que han estado y se han apartado del reino. Yo creo que la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. La palabra de Dios dice que las consecuencias del pecado siempre vienen, y es muerte. Una de las consecuencias del pecado es la muerte. Pero le digo algo: si usted hoy le entrega la vida, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, pero que el regalo que Cristo nos dio a nosotros es la vida eterna a través de Cristo Jesús. La Biblia dice y enseña que con el corazón se cree para justicia, pero que con la boca se confiesa para salvación. Es decir, usted cree en el corazón para justicia y con la boca confiesa que Cristo es el Hijo de Dios. La Biblia dice que el que lo confesara delante de los hombres, Dios lo va a confesar delante de los ángeles y de su trono de arriba. Pero si usted lo niega, Dios lo va a negar. Como le digo, hoy es la oportunidad que usted nazca de nuevo y pueda nacer de nuevo en esta vida. Nacer de nuevo quiere decir un cambio de mente, un cambio de corazón, un cambio de actitud, un cambio de mirar las cosas diferentes. Si antes hablaba mal, el Espíritu, cuando usted reconoce que es pecador, Dios pone en el querer como el hacer el Espíritu Santo. El que convence de pecado es el Espíritu Santo de Dios. Hoy le está hablando, él dice: arrepiéntete y conviértete de los caminos de la muerte a la vida. Y si hoy te puso Dios la muerte y la vida adelante, escoge hoy la vida, te dice el Espíritu Santo. Sigue a Dios y en su justicia. Te digo esto: hoy tienes la vida, no la menosprecies. Hoy Dios te hace este llamado para que te entregues y entregues tu vida. Y tú, querido hermano, que un día resbalaste, el diablo te puso trompioso y caíste, o quizás eras débil y caíste, Dios dice: ven al reino, entrega tu vida. Nosotros estaremos comunicando, apoyándolos, ¿verdad? Capacitando, ¿verdad? Estas personas que se pueden comunicar con nosotros, que reciban a Jesús. No estoy para ganarme gente de otra iglesia, para que decir: ay, que no estamos en eso, hermano. Yo creo que somos un cuerpo de Cristo. Yo creo que las personas en el reino, el cuerpo tiene que ser vitaminado por los 5 ministerios que operan dentro del reino, para edificación de un cuerpo. Ahora, mi ministerio es evangelista. Mi compromiso es que usted aprenda, que usted sepa que hay una muerte y hay una vida, que hay un infierno y hay un cielo. Jesús habló más del infierno que del mismo cielo. ¿Por qué? Porque el cielo es real, también el infierno es real. Y Cristo no quiere que usted vaya a ese lugar de tormento. Dios quiere que usted venga a la vida y venga a los pies de Cristo. Por eso Cristo vino y murió por usted y por mí. No fue Mahoma, no fue Buda, fue el Rey de Reyes, Jesucristo. Él fue el que resucitó entre los muertos. Él es el que le hace este llamado hoy. Así que si usted quiere entregarle la vida a Jesús hoy y decir: yo quiero nacer de nuevo, pues, hermano, de los cobardes no hay nada escrito. Ningún cobarde hay escrito algo. La Biblia dice que un cobarde tiene el mismo pago que un idólatra, que un hechicero, que un borracho. Ahora, de los cobardes no hay nada escrito.
Le digo algo, si usted es valiente y dice yo quiero recibir a ese Cristo, valiente no es aquel que se acuesta con 4 o 5 mujeres, valiente es aquel que dice yo amo la mía y respeto la mía y voy a vivir una vida cristiana. Esa es la vida valiente en el reino, no aquellos que apantallan o que divulgan sus hechos. Yo digo esto, arrepiéntase, hermano, confiesa a Jesús y venga a la vida. En el nombre de Jesús, haga esta oración conmigo. Padre Celestial, si usted quiere venir al reino, repita conmigo esto, tanto hermanos que se quieran reconciliar, como hermanos o amigos que están entregando por primera vez su vida a Jesús. Repita conmigo: Padre Celestial, en este momento yo reconozco que soy un pecador, que mi pecado me ha separado de ti. Hoy voluntariamente creo que eres tú, el Hijo de Dios, que murió y resucitó para darnos vida y vida de abundancia, que hoy está sentado en el trono de Dios dándonos vida, que intercede por nosotros. Jesús, inscribe mi nombre en el libro de la vida. Rompo con todo pacto con el diablo, con el mundo y con mi carne, y hago un pacto con el Dios eterno de servirlo, amarlo y respetarlo. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, ven, entra a mi vida y llena el vacío que estaba dentro de mí. En el nombre de Jesús, gracias, Espíritu Santo. Te amamos, Espíritu de Dios. Espíritu Santo, eres alabado, glorificado. Espíritu de Dios, eres el que convences de pecado. Gracias por salvarme. Amén. Si usted ha hecho esta oración, aquí estamos para servirle. Mi teléfono es el 305-522-7501. Desde acá de Miami, en Florida, estaremos hablando con usted, orando por usted, bendiciéndole. Mi teléfono es el 305-522-7501. Estaremos ya muy pronto en Guatemala, Dios primero. Estamos pidiendo a papá que estar en Guatemala, orando y bendiciendo su vida en el nombre de Jesús. Así que Dios bendiga su vida. A todos los que nos han escuchado, este ha sido el reino de Dios, llamando al arrepentimiento desde acá de Miami, en Florida. Muchas bendiciones, pueblo. Les quiero, les amo, les abrazo. En victoria. Yo creo que somos un pueblo bendecido por Dios, un pueblo bendecido por mi papá. Hoy es tiempo de celebrar, porque si tenemos vida es porque todavía Dios quiere que hagamos grandes cosas para Él. Así que bendiciones y hasta el próximo, el domingo y luego el martes. Que el Dios Todopoderoso continúe bendiciendo su vida en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones.